Por lo que es los poderes públicos en Venezuela. Vamos a iniciar con el de John Locke, en el cual justamente nació el 29 de agosto de 1632 en Windsor, Reino Unido, y su fallecimiento fue el 28 de septiembre de 1704. Después tenemos la Escuela Económica, el liberalismo. Entre sus más mayores logros, además es considerado uno de los más influyentes pensadores del liberalismo inglés, conocido como el padre del liberalismo. También se tiene sus obras destacadas como La tolerancia de John Locke. Fue un pensador británico que vivió durante el siglo XVII. Mostró el interés por diversas disciplinas y a la vez entre las escuelas de filosofía, política, medicina, esas tres escuelas muy importantes, y ciencias experimentales. John Locke también, nació en Winton en 1632 y estudió también como Cristo. Y al finalizar sus estudios, permaneció para enseñar griego y la retórica. También vivió uno de los periodos más turbulentos de la historia inglesa. Culminó con la instalación de la monarquía parlamentaria. En realidad de John Locke habla bastante, pero lo que más importante son las teorías del conocimiento y mecanismo político, en la cual tenemos en 1732 a 1704. La introducción al empirismo, también la teoría básica del empirismo, la biografía como redactor, la teoría del conocimiento de John Locke, su teoría política, moral y tolerancia, su bibliografía utilizada y también su economía protestante. Todos estos puntos han tocado en Locke, la sólida formación de humanidades, también la relación con el mundo científico, con la fe, Bowling, Adler, Newton. Y también toda la influencia política de políticos de las humanidades en el Banco Europeo. Tenemos en el los cuales tienen una naturaleza individual íntima, solo quedan fuera del alcance de la esfera pública. Además dice que el Estado nace de un acuerdo, un contrato, del que forman parte los ciudadanos, tanto entre ellos y como entre ellos. También se tiene y el soberano. Entre tanto, hay un acuerdo basado, lo que es, en la libre voluntad y con la finalidad de preservar los derechos individuales. Y también es el bien común. Y si el soberano no respeta o extralimita a sus funciones y trata de imponerse a la ley ni a los ciudadanos, cuentan con legitimidad para rebelarse. También se tiene de John Locke, que es de Oxford, como bien lo mencionaba al principio, pero es algo muy importante, que en la política de John Locke es considerado el padre del liberalismo, bien lo decía, moderno, y propone la soberanía emana del pueblo, que la propiedad privada, la vida y la libertad y el derecho de la felicidad son derechos naturales de los hombres anteriores a la constitución de la sociedad del Estado como misión principal, y también se tiene los derechos, proteger esos derechos, así como las libertades individuales. Los ciudadanos también sostienen que el gobierno debe de estar constituido por un rey y por un parlamento. El parlamento es donde se expresa la soberanía popular, donde también se hacen las leyes que deben cumplir tanto el rey como el pueblo. Y yo he puesto como parte de mí, más que análisis, como una opinión. En Bolivia pasa de igual manera. Esta es una gran pregunta que también tenemos que hacer y esperemos que lo respondamos todos bien. Bueno, seguimos con Montesquieu, parece, con Charles Louis Secondant Barón de Montesquieu. Ahí. Acá lo tenemos. Estudió sobre las características de las instituciones. Cristian. Más adelante. Hasta adelante. Gracias. Así es, entonces estudió sobre las características de las instituciones, lo decíamos. Inventó establecer las leyes naturales que debían explicar en su funcionamiento. También es el espíritu de las leyes, su gran libro que ha compuesto, que ha sido el más conocido a nivel mundial, en el que propone una alternativa al absolutismo, al dividir el poder entre tres importantes, que es el legislativo, ejecutivo, judicial, el cual hoy en día conocemos en Bolivia, y de ahí para adelante vamos a hacer el último, en los poderes públicos de Venezuela. Es el grado de comparación. Entonces seguimos con Charles Louis Secondant, el señor de Montesquieu, el barón de Montesquieu, filósofo, político y una de las figuras más importantes de la Ilustración, y además es uno de los precursores de la antropología, también jurídica, al defender el necesitado de las leyes, determinar la naturaleza de las cosas. El pensamiento de Montesquieu estaba muy influenciado ante la
Vamos a seguir con un poquito de la influencia de Montesquieu, de verdad. Ha sido influido más que todo por la filosofía, como bien lo mencionaba, y el espíritu de las leyes, donde elogia la monarquía constitucional y también inglesa, y hace dura la crítica del despotismo francés. La obra constituye una defensa del imperio de la ley y la de la libertad. La libertad es el derecho de hacer lo que la ley permita y no lo que hacer lo que usted quiere. Es un importante pensamiento. Las cartas persas, que son todo un éxito desde su publicación, constituyen un duro ataque a Francia de Luis en el siglo XV, y otra de sus grandes obras han sido consideradas como ser las causas de la grandeza y la decadencia de los romanos. Vamos a seguir con el cuadro, vamos a poner otra. Y aquí tenemos un poco más dinámico, que se puede decir, todas las imágenes de los tres poderes de Montesquieu. En realidad se ha iniciado también con lo que es, ¿por qué lo dice división de poderes? Las funciones que fueron consideradas por Aristóteles, después de hacer severo análisis, más de 150 tipos de gobierno de su época, concluyendo que legislar, administrar y juzgar son tareas que corresponden a instituciones diversas. También se tiene que el notable filósofo se refirió a la política, a una división de funciones, lo que es en la polis, en la cual ya conocemos la definición. Y también son esenciales los órganos deliberativos, los órganos de la magistratura, los órganos judiciales. Y tenemos también a John Locke, que ha sido padre de los tres poderes también, antes que Montesquieu. Y aquí tenemos lo que es la separación de los poderes, ahí podemos verlo. Y entonces ahí podemos verlo, tenemos poder ejecutivo, legislativo, judicial. Pues sabemos que está conformado por el legislativo por el parlamento, el ejecutivo por el gobierno y el poder judicial por los jueces. Entonces ahí tenemos lo que son sus funciones, cada poder controla la actuación de los otros. Y ya para no cansarles mucho, vámonos a los poderes de Venezuela. A ver, antes, a ver, aquí hay una semblanza biológica súper abundante, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de división de poderes, esa división que ya la sabemos, ¿verdad? La división de el legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera, etcétera. En el caso boliviano son órganos, ¿verdad? Sí. Pero también lo vamos a conceptualizar y teorizar nosotros como poderes, ¿ya? En la Constitución está como órganos. John Locke es un contractualista. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Para que entendamos un poco más. Era uno de los partidarios del contrato social. A ver, ¿cómo es, mire? El contrato social. Pero como una sociedad de los días. A ver, nos faltan pocos minutos. Por favor, a ver, un poco de disciplina, nada más. Solamente estoy pidiendo eso. A ver, es uno de los tres contractualistas. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Que es uno de esos tres tipos que manejaban la teoría del contrato social. O sea, la sociedad entra en un acuerdo, ¿verdad? Y establece su forma de convivencia, su forma de vida en sociedad. El primer gran contractualista era Thomas Hobbes. Ya les he hablado de ese señor, ¿lo ven? Este señor Thomas Hobbes. El segundo era John Locke. John Locke. Y el tercero era el que escribió el contrato social, que es Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes, ¿no? Y Jean-Jacques Rousseau van a ser, digamos, los dos polos, ¿no? Y John Locke va a ser, digamos, el pensador intermedio de los contractualistas. ¿Saben lo que les he señalado de Thomas Hobbes, no? Era un tipo que era muy pesimista, Thomas Hobbes. Y decía, el hombre es malo por naturaleza. Por eso tiene una frase, Pamela, que es famosa: el hombre es lobo del hombre. O sea, el hombre se destruye a sí mismo, ¿no? Entonces Thomas Hobbes decía, el hombre es malo por naturaleza,
Por eso él decía, tenemos que tener una monarquía absoluta muy fuerte, muy rígida, que los haga tronar a todos, ¿no? Tenemos que poner en orden a los humanos porque son malos, ¿no? No tienen que desbordarse. John Locke tenía una visión intermedia y Rousseau decía otra cosa. Era también contractualista, pero decía, no, el hombre es bueno por naturaleza, nace bueno el hombre. Otra cosa es que en la sociedad se contamina. En la sociedad se hace mal. Entonces decía, tenemos que trabajar sobre la sociedad. Y él decía, sobre todo la educación es un elemento importante para transformar la sociedad. Eso es lo que decía Rousseau. Ahora, John Locke es uno de los contractualistas, ¿verdad? Y él era partidario, junto con Hobbes, de las monarquías. Pero Thomas Hobbes hablaba de una monarquía absoluta, ¿verdad? Tiene que ser muy duro el gobernante, el rey, el príncipe, el monarca. Tiene que ser un tipo tan jodido que los ponga en regla a todos los humanos, ¿no? John Locke no. John Locke ya habla de la monarquía parlamentaria o la monarquía constitucional. El otro día, bueno, ayer estábamos hablando más de ley del parlamentarismo, ¿no ven? Pero no hemos tomado en cuenta la monarquía parlamentaria. Entonces, cuando ya habla de la monarquía parlamentaria, está hablando ya de que no solamente hay un solo gobierno, ¿verdad? Sino que hay un ejecutivo y hay un legislativo, que sería el parlamento, y luego él ya va a hablar de otro estamento que va a ser el judicial. Por eso John Locke es el primero que habla de la división de poderes. Ahora, seguramente va a venir otro docente y les va a decir, Montesquieu es el creador de la división de poderes. Sí, es cierto. Montesquieu va a venir después, ¿no? Este señor, ¿dónde está? ¿Dónde está Montesquieu? Va a venir después Montesquieu. Sí, va a hablar de la división de poderes. Lo que pasa con Montesquieu es que él va a sistematizar y va a ordenar y va a hacer teoría de la división de poderes. Lo que pasa es que Montesquieu va a hacer la división de los poderes, pero como teoría, ¿no? Pero John Locke ya habló antes de la división de poderes. Habló y dio la idea, ¿verdad? Es como si tirara la primera piedra y luego Montesquieu alzó la piedra y luego de esa piedra creó todo un monumento llamado división de poderes, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que tomen bien en cuenta. El primero en hablar de la división de poderes es John Locke. Ahora vamos a ver eso de Venezuela. O sea, los tres clásicos poderes es ejecutivo, legislativo y judicial. El caso boliviano en nuestra constitución tenemos cuatro poderes u órganos, ¿verdad? En el caso venezolano son cinco poderes. A ver, explícanos eso. Imagínense que ya son 5 poderes y eso viene desde el presidente Hugo Chávez, ¿verdad? Claro. Estos 5 poderes de Venezuela, imaginamos que somos ahorita venezolanos, que todos somos bolivianos. Y estamos en Venezuela y estamos viendo estos 5 poderes. En el cual tenemos el Ejecutivo, que es el primero, presidente de la República, vicepresidente y de gabinete. En el segundo tenemos lo que es el Legislativo, Asamblea Nacional. En el judicial tenemos lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, que sería el TCJ. El ciudadano, en el Poder Ciudadano tenemos lo que es el Consejo Moral Republicano. En el electoral tenemos el Consejo Nacional Electoral, en el cual se dice que el poder ejecutivo, el legislativo, judicial, ciudadano y electoral, más que todo se han llevado a cabo es representado por el presidente de la República y el vicepresidente ejecutivo. Y también mediante algunos consejos que integran este consejo de ministros, como es el artículo 255 de la Constitución del Poder Ejecutivo, que ejerce con el presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo y vicepresidente ejecutiva. Los ministros o ministras también funcionarios o funcionarias que determinan la Constitución, la ley y el artículo 256. También hace referencia a este poder el presidente o presidenta de la República, es el jefe o el jefe de Estado del Ejecutivo Nacional y en cuya condición dirige acción del gobierno. Y ya, también... a ver, lo que quiero es esto, perdón Pamela, casi lo que son poder ejecutivo, legislativo y judicial es casi lo mismo, ¿no ven? Pero hay algunas particularidades entre estados. Pero sobre todo quiero que te centres en el órgano, en el poder electoral y en el poder ciudadano. Sobre todo en el poder ciudadano, que esa es la gran novedad, ¿no ve? ¿A quién se refiere este poder ciudadano?
es el ejercicio por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General, el Contralor General de la República, y también siendo uno de estos designado por el Consejo como su presidente por periodos de 1 año, pudiendo ser reelecto. Ya, a ver, o sea, el poder ciudadano, que sería el quinto poder del Estado en Venezuela, está conformado por, nuevamente, Sí, está conformado por lo que es el Contralor de la República, siendo uno, por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General, el Contralor General de la República, siendo uno de estos designado por el Consejo como presidente por periodos de 1 año y pudiendo ser reelecto. ya, a ver, ahora, estas instituciones, es una, la Fiscalía General del Estado, ¿no ve? Exacto. Defensoría del Pueblo, Defensoría del Pueblo. que sería el Ombudsman, Contraloría General del Estado, ¿no ve? Exacto. O de la República, porque es República Bolivariana de Venezuela. Sí. Y luego, ¿qué más está? ¿Solamente los tres? Sí. ¿No está la Procuraduría, por si acaso? ¿No hay Procuraduría en Venezuela? Hay un artículo que lo menciona. El artículo 274 que atribuye el poder de prevenir, investigar y sancionar los hechos que hayan en contra de la ética pública o moral administrativa. Ese artículo lo manda. Ya, ¿qué más has podido ver de este tema? Claro, el poder electoral ya. Poder electoral, en el cual, bueno, se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y son organismos subordinados, y esta es la Junta Electoral Nacional y la Comisión del Registro Civil Electoral y la Comisión de Participación, Política y Financiamiento con la organización. Es importante estos 5 poderes porque, como bien lo decía el doctor, los tres, como se hace un cuadro comparativo, ¿no? Con Bolivia, pero nos faltaría tal vez, ¿no?, nuestros poderes acá en Bolivia para que podamos tal vez estos poderes emanar. A ver, esas instituciones que conforman el quinto poder en Venezuela, que son Defensoría del Pueblo, Contraloría General y Fiscalía General, son esas instituciones que tienen que ver con la defensa de la sociedad y del Estado. Y en el caso boliviano, de acuerdo a la Constitución, hay que ver los artículos del 213 al 228. Ahí están las instituciones que tienen que ver con la defensa de la sociedad y del Estado. Y esas instituciones, ojo, en el caso boliviano, Pamela, en el caso boliviano, no dependen de ningún órgano. Por ejemplo, a ver, del artículo 213 al artículo 217, se está rigiendo constitucionalmente la Contraloría General del Estado, ¿no?, que hace de institución de control de la contabilidad a nivel general de todo el Estado, ¿no? Y la Contraloría General del Estado, en el caso boliviano, no depende de ningún órgano. O sea, no depende ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, ni del Electoral. En el caso de la Defensoría del Pueblo, del Defensor del Pueblo, que tanto se ha hablado estos días, del artículo 218 al artículo 224. Esa institución tiene que ver con la defensa de la sociedad, ¿no ves? Y sobre todo tiene que preservar ¿qué? ¿Qué tiene que preservar? A ver, Madali, que te has perdido, ni siquiera me estás diciendo nada. ¿Sabes que te faltan notas? ¿Sí o no? ¿No ves? Te falta nota desde la anterior etapa, ¿no ves? Sí. A ver, Madali.